que un bajo porcentaje de ellos, ¿sí?, pueden tener síntomas muy similares a los descritos del long COVID de la fase aguda. Hoy Lorena va a mostrar estos resultados que nos parecen muy interesantes y que todavía no hay nada descrito en la literatura. Cuando vemos a la patogenia brevemente, vamos a hacer un breve resumen desde el momento de la infección aguda hasta cómo se desarrolla el síndrome inflamatorio multisistémico. Todos sabemos que el SARS-CoV-2 ingresa a través de los receptores AC2 a la célula y que se van a activar diferentes vías inflamatorias. Si el interferón, que es el primer actor que va a actuar para neutralizar el virus, tenemos una buena carga o una buena carga o una buena presencia del interferón, y la carga viral es baja, lo que nosotros podemos encontrar es que el paciente va a resolver esa infección en forma rápida y leve. Si el interferón está en descenso, es una respuesta retardada, la carga viral es alta y un background genético, el paciente puede, con una respuesta inmune alterada, se va a desarrollar unas formas más graves de SARS-CoV, de infección por COVID. Cuando ingresa el virus, tenemos que se activan diferentes vías inflamatorias. Entre ellas está la vía del inflamosoma, que es importante conocer porque lo que va a actuar principalmente y va a activar es la interleuquina 1 y la interleuquina 18. Estas son importantes citoquinas que vemos en las fases más hiperinflamatorias de este síndrome, y que esto aparece también posterior a una muerte celular programada, ¿sí? En estos pacientes, uno de los marcadores que nosotros utilizamos es la ferritina, porque cuando aumentan estas citoquinas se observa que lo que se produce principalmente es un aumento de la ferritina a este nivel, y es un marcador indirecto de que estamos en este síndrome hiperinflamatorio, ¿sí? Otra de las vías es la vía NF-kappa-beta, en donde lo que va a hacer es, a nivel de transcripción nuclear, generar una transcripción de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, TNF-alfa, y también citoquinas interleuquina 1 y 18. La interleuquina 6 es uno de los gatillos principalmente, o blancos terapéuticos, en este lugar actuaría el tocilizumab, por ejemplo, se utiliza dentro de agentes biológicos, el anakinra a nivel de interleuquina 1, y tanto la interleuquina 1 como la interleuquina 6, que son citoquinas proinflamatorias a nivel de hepatocitos y adipocitos, lo que genera es un aumento de la PCR. Ahí tenemos entonces dos marcadores inflamatorios que nos van a servir, que nos va a marcar de inflamación, principalmente la PCR, y de hiperinflamación la ferritina. Y después tenemos otra vía que, como se sensa el interferón que está disminuido, que es con una actividad antiviral importante, se produce una transcripción de interferón que también es una citoquina inflamatoria. Entonces el virus, cuando ingresa a la célula, va a utilizar la maquinaria intracelular para reproducirse, ¿sí? Y ahí va a activar otra vía que son las vías adaptativas, donde hay una replicación y una diferenciación de células T, una activación macrofágica con liberación nuevamente de citoquinas. Por lo tanto, en este momento también aumenta la ferritina. Se van a activar los linfocitos B y la formación de anticuerpos. Todo esto va a tardar alrededor de 2 semanas, ¿sí? Que es la formación de anticuerpos, desde que ingresa el virus hasta la formación de anticuerpos específicos. Y el pico mayor es entre las 4 y 6 semanas, que es donde nosotros observamos el síndrome inflamatorio multisistémico. Si estas citoquinas uno no logra controlar y el paciente del sistema inmunológico continúa en un estado de hiperinflamación, como vemos interleuquina 6, interleuquina 1 son los blancos terapéuticos, el paciente va a evolucionar una tormenta de citoquinas y un síndrome macrofágico, de activación macrofágica. Entonces, en el síndrome inflamatorio, como vimos, se forman anticuerpos. Estos anticuerpos existen diferentes hipótesis hasta el momento. Uno es que tengan reacción cruzada contra las células cardíacas, intestinales y endoteliales, que sin duda son los órganos de choque principal que vemos afectados en este síndrome. Y esta reacción cruzada puede ser por una similitud entre la proteína S con regiones de estas células, de estos órganos, o también, este es un artículo muy interesante, este es un artículo que sale este año, en donde ellos hicieron autopsia de pacientes que presentaron PINS. Y lo que encontraron fueron que a nivel cardíaco vemos un importante proceso inflamatorio,
también a nivel de las coronarias, vemos el proceso, las alteraciones endoteliales a nivel coronario, y si hacemos en aumento encontramos restos antigénicos del SARS-CoV-2. O sea que posterior a las 4 o 6 semanas de desarrollo, persisten estos restos antigénicos del virus, ¿sí? Por eso se cree que los niños pueden tener un reservorio, no solo a nivel de corazón, sino también principalmente intestinal. Esta es una biopsia de una paciente con colitis aguda, con un síndrome inflamatorio multisistémico, que cuando le hacen la biopsia ven todos los restos antigénicos, y lo mismo a nivel de fosa ilíaca derecha y de ápex. ¿Qué significa esto? Que estos persistencia antigénica en un sistema inmune no disregulado va a generar una respuesta inflamatoria persistente y el desarrollo de este síndrome. Otro es la teoría de potenciación dependiente de anticuerpos, ADE, que es una teoría que se creía que iba a perder credibilidad en el tiempo, y sin embargo esto no sucedió. Se forma lo que se produce principalmente es la unión de anticuerpos con el virus, se forma un complejo e ingresa a la célula, ¿sí? Este ingreso a la célula es a través de receptores FC. Los receptores FC, a diferencia de los receptores ADE, actuarían para, en este momento, ingresar a la célula este complejo y la reproducción viral. También lo que se produce es un aumento de citoquinas, y esto es importante porque cuando nosotros utilizamos gamma globulina estaríamos bloqueando al receptor FC y por lo tanto bloquearíamos la unión de estos complejos a la célula. Otra de las teorías es la teoría del superantígeno, que está en uso principalmente por la similitud con el síndrome de shock tóxico y con también esta teoría en la enfermedad de Kawasaki, en donde se observó que la proteína S, Spike, tiene similitud con las toxinas bacterianas que van a generar el síndrome de shock tóxico. Entonces actuarían como proteínas que estimulan el sistema inmunológico en forma muy aumentada, ¿sí? Y descontrolada, y generando una proliferación de linfocitos de células T y una formación masiva de citoquinas. Este gráfico es muy lindo porque podemos ver cómo actúan los dos pilares de tratamiento del PIMS, tanto la gamma globulina como los esteroides, en ambos niveles. Entonces, para organizarnos, cuando ingresa un paciente, cuando nosotros tenemos sospecha de un síndrome inflamatorio, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver si cumple con la definición de caso y evaluar qué fenotipo tenemos enfrente nuestro, ¿sí? Reconocer el fenotipo clínico, según las manifestaciones clínicas, que eso es lo que vamos a ver en esta charla, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque yo voy a evaluar, con banderas rojas voy a poder detectar qué pacientes van a tener un grado de severidad mayor, y esos son los pacientes que van a tener sin duda un tratamiento de abordaje terapéutico más rápido, ¿sí? Después vamos a pensar en las vías inflamatorias que acabamos de ver, y de acuerdo a eso hablar del tratamiento y después del seguimiento. Bueno, esta es la definición de caso que conocemos todos en el Ministerio de Salud, en donde se define como síndrome inflamatorio todo niño menor de 18 años que tiene fiebre más de 3 días. Y que por lo menos comprometa a 2 de las siguientes. Recuerden que como es multisistémico, por lo menos 2 o más órganos deben estar comprometidos. Uno es mucocutáneo, en donde se asemeja mucho o nos hace recordar a la enfermedad de Kawasaki. Otro es la presencia de hipotensión o shock, que es un fenotipo mucho más severo de encontrar en estos pacientes. Otro es el compromiso cardiológico y gastrointestinal. Cardiológico ya sea sintomático, por hallazgos ecográficos o también de laboratorio, y de compromiso gastrointestinal. Recordar que siempre estos pacientes tienen un grado de endotelitis, en donde el dímero D elevado es un signo de esto, y uno debería estudiar también la evidencia de coagulopatía. Como es un síndrome inflamatorio, nosotros vamos a buscar marcadores de elevación, elevados de inflamación, como la eritrosedimentación, la proteína C reactiva y la procalcitonina, y siempre descartar otra causa evidente de inflamación. Uno, como es posinfeccioso, deberíamos buscar antecedente de infección por COVID, ya sea por PCR o serología, o el contacto probable con un caso por COVID 4 semanas previas. Entonces, cuando nosotros abordamos a estos pacientes es importante reconocer los diferentes escenarios clínicos que se presentan a consulta. El paciente puede venir con solo compromiso mucocutáneo,
principalmente, similar a una enfermedad de Kawasaki. Este puede evolucionar o no a una forma de fenotipo inespecífico, en donde comienza con compromiso orgánico, ya sea coronario, cardíaco, o gastrointestinal. Y este es un punto importante porque cuando nosotros tenemos ya compromiso de órganos, nos habla de factores de mayor severidad. Los pacientes que tienen compromiso coronario, cardíaco o gastrointestinal, en general tienen un curso más severo, y según este artículo de Abrams y colaboradores del Lancet, ellos observaron que los pacientes que tienen mayor edad, con síntomas gastrointestinales cardiovasculares, con reactantes elevados, y como ven la ferritina también está elevada, troponina que habla de injuria cardíaca, y citopenia, son pacientes que uno tiene que prestar mayor atención como una bandera roja, porque son los pacientes que van a tener un curso más severo, que pueden evolucionar a la forma más severa de fenotipos, como es la inestabilidad hemodinámica, la descompensación hemodinámica, y el signo mayor de inflamación es el síndrome de activación macrofágica. Entonces, en este espectro de severidad que se puede presentar a consulta, tenemos las formas más leves, que asemejan más a las formas mucocutáneas de Kawasaki, sin compromiso de órgano principal, y a medida que van comprometiendo órgano el paciente, se acerca a las formas más severas, ¿sí?, del síndrome inflamatorio multisistémico. En este artículo, que es del CDC, que es importante porque es de los Estados Unidos, y ellos tienen una gran variabilidad de razas y de etnias, y entonces nos aporta mucho de la parte genética. Lo que ellos vieron, que los pacientes que tenían mayor mortalidad dentro del PIMS, eran los pacientes que eran latinoamericanos, de habla hispana, pacientes con comorbilidades, pacientes que tenían mayor compromiso orgánico, principalmente cardíaco, y que eran más grandes. Este es el último registro de pacientes al 15 de agosto del CDC. Ellos reportan 4.404 pacientes con PIMS, 37 de ellos fallecidos, menos del 1%, y como podemos ver en el gráfico, los que tenían mayor desarrollo de PIMS fueron los pacientes latinoamericanos. En los estudios de Latinoamérica, que son muy pocos, lo que ellos observan cuando los comparan con otras cortes, es que los pacientes tienen mayor gravedad de COVID y tienen también un gran número de PIMS, se han reportado en América Latina. Por eso nuestro servicio participa de un registro latinoamericano que se llama RECAM Latina, que me parece que es muy importante, porque podemos aportar datos más que nada no solo nacionales, sino a nivel de Latinoamérica. Este es un abstract de una serie de PIMS, la más grande de la Argentina, donde se incluyeron 82 niños a principio de este año, que participan 12 centros. 25 de estos pacientes son aportados de nuestro hospital. Como vemos, una gran severidad tienen estos pacientes, la mitad ingresó a terapia, y el 80% tienen hiperferritinemia, que no es un dato menor, que eso habla de que requieren mayor tratamiento y mayor hiperinflamación. Bueno, yo ahora voy a mostrar la corte de pacientes que tenemos en nuestro hospital. Yo lo que reflejo son los datos de un esfuerzo multidisciplinario, no solo desde reumatología, terapia, inmunología, cardiología, hematología, los pediatras de sala de internación, que seguimos a estos pacientes y vamos a ver distintos casos de la vida real. Actualmente tenemos 41 pacientes en seguimiento que presentaron PIMS, en donde vemos que el 17% tenían un fenotipo SAM, 44% Kawasaki y 39% inespecífico. Y cuando lo dividimos por año, lo que estamos observando, que esto es real y lo hemos visto todos en el hospital, es que estamos viendo menos pacientes por mes que desarrollan PIMS, y también pacientes menos complejos, o por lo menos que requieren menos unidad de cuidados intensivos, ¿sí?, pediátricos, menos severidad. Probablemente tenga que ver o porque se está detectando, reconociendo esta entidad en forma más temprana, porque se están dando los tratamientos adecuados, probablemente tengan que ver las variantes del virus. Hay muchos factores que puedan influir en esto. En el espectro de severidad, de los 41 pacientes, 46 ingresaron a terapia, 39 requirieron inotrópicos, muy pocos ARM, y esto tiene que ver más que nada no por requerimiento respiratorio, sino más que nada por descompensación hemodinámica, y 2 pacientes fallecieron.
Y cuando hablábamos de severidad, si bien el PIN se da principalmente en pacientes sanos, cuando se presenta en pacientes con comorbilidades, esos pacientes son los que tienen mayor severidad, como mostré en el gráfico anterior. Vemos que quizás por ser un hospital terciario nosotros veamos más pacientes con estas comorbilidades y tengamos en seguimiento, y encontramos 10 de 41 pacientes presentaron comorbilidades, y como vemos han tenido una evolución bastante tórpida y bastante severa, 90% con miocarditis, requirieron todos terapia, todos con inotrópicos de ARM, y debido a la extensión en los días de internación, el 65% se coinfectó, 3 desarrollaron SAM y 2 muertes. Ahora vamos a ver cada fenotipo y las manifestaciones clínicas de nuestra corte. Dentro del fenotipo Kawasaki, como vemos en este reporte, nos hace remedar a lo que es la enfermedad de Kawasaki, compromiso mucocutáneo, los distintos rash que presentan los pacientes. Recordar que existen, si bien estas similitudes, hay diferencias marcadas con el PIMS, principalmente la edad de presentación, el compromiso gastrointestinal, que es bastante característico, y a nivel cardiológico, principalmente el compromiso de disfunción cardíaca, el shock, que es muchísimo mayor en los pacientes con PIMS, y la linfopenia. Entonces lo que hicimos fue, en nuestra corte de nuestro hospital, dividirlos en 2 grupos. Los pacientes son menores de 5 años, tuvimos 6 niños que desarrollaron PIMS, y como vemos fueron respondedores a una sola dosis de gamma globulina. Un solo paciente requirió corticoides endovenosos por la presencia de una dilatación coronaria. Y cuando vemos aquellos fenotipos que son mayores de 5 años, que se asemejan más a la edad de prevalencia en que encontramos el PIMS, son formas mucho más severas que evolucionaron con mayor compromiso cardíaco, más que nada miocarditis, con mayor hiperinflamación, con valores de ferritina bastante elevados. Otro es el fenotipo inespecífico cardiovascular y gastrointestinal. El compromiso gastrointestinal es importante en el PIMS, puede ser una manifestación leve y un signo más, hasta un abdomen agudo. Y recuerden que está en las primeras etapas de la presentación es temprana, y es una de las manifestaciones más frecuentes. En los pacientes, 30 de ellos refirieron dolor abdominal, 10 niños refirieron un dolor abdominal intenso, que requirió evaluación por cirugía. 3 de ellos fueron diagnosticados como un abdomen agudo médico, y un paciente requirió una cirugía con un apex flemonoso. Todos requirieron tratamiento con gamma globulina y corticoides en forma combinada, y cuando vemos este compromiso gastrointestinal severo, también se asoció con un compromiso cardíaco severo. O sea, vemos que con los días estos pacientes evolucionaron en forma severa, ¿sí? Con compromiso más que nada con miocarditis del 75%, y shock, ven cómo aumenta el porcentaje del 70%, con valores muy elevados de ferritina. Cuando evaluamos en nuestra corte los pacientes con SAM, vemos que fueron el 17%, predominaba el sexo femenino, y los pacientes 42% tenían comorbilidades. Y como ven, requirieron tratamiento todos combinados y escalación del tratamiento, escalar el tratamiento, incluso hemos utilizado hasta 5 pulsos para intentar controlar la inflamación en estos pacientes. Todos requirieron terapia, y también el porcentaje de uso de biológicos aumentó un 60%. Y también la mortalidad es en el grupo que encontramos mortalidad, que son dos pacientes. Entonces, es importante el abordaje clínico. Cuando nosotros hacemos el abordaje de estos pacientes, tiene que ser en 2 ramas y en forma concomitante. Primero, sin duda, primero es el soporte clínico y hemodinámico. Pues le tenemos que dar lo que es un tratamiento antiinflamatorio, que es lo que vamos a hablar hoy nosotras, y evaluar también la necesidad de antiagregación y anticoagulación, que en general lo hacemos acompañados por hematología y cardiología. Y siempre, ¿sí?, tenemos que, a la vez, desde el inicio, pensar en diagnósticos diferenciales. Cuando nosotros estamos en la guardia y tenemos todos estos pacientes que consultan con fiebre, nosotros debemos buscar y determinar el síndrome inflamatorio multisistémico y pensar en otros diagnósticos diferenciales. Pareció muy interesante el Ateneo de la semana pasada, donde ellos encontraron, además de todos estos que están reportados, una TBC diseminada, que creo que como es un país endémico, debemos pensar en ese diagnóstico diferencial nosotros también. Con respecto al laboratorio,
Lo importante es saber, con todo lo que vimos, es qué vamos a pedir y por qué. En estos pacientes vamos a encontrar neutrofilia con linfopenia principalmente, marcadores cardíacos de injuria de troponina, como la troponina, y de insuficiencia cardíaca, el ProBNP. Vamos a buscar marcadores inflamatorios, como vimos, principalmente por un síndrome inflamatorio, pero recordar que la ferritina va a ser un parámetro importante de detectar síndrome de activación macrofágica. Y cuando el fibrinógeno, que es un reactante de fase aguda, comienza a descender, también para nosotros es un factor de alerta para lo que es un paciente que se está hiperinflamando. Lo mismo que la presencia de citopenias, ¿sí? Dentro de los marcadores de vasculopatía tenemos el dímero D y el coagulograma. Como verán, existen muchas recomendaciones y protocolos de tratamiento. Nosotros los más importantes que han sido utilizados son de American College. Nosotros tenemos los propios del hospital que realmente siguen todavía actualizados, que son de noviembre del año pasado, y tenemos también desde Infectología y de la Sociedad de Pediatría. En resumen, lo que vamos a mostrar son estas guías de manejo de nuestro hospital, que todo paciente que cumple con definición de caso debería internarse. Eso es importante porque ya vimos que son potencialmente graves y que pueden tener una evolución severa. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, lo primero que tenemos que ver es si el paciente se encuentra estable o inestable hemodinámicamente. Si el paciente está hemodinámicamente compensado, el primer tratamiento, la primera línea de tratamiento es la gamma globulina, ¿sí? Si no responde a la gamma globulina, uno debería iniciar con esteroides. El esteroides principalmente es endovenoso. Recuerden, estos pacientes las manifestaciones principales es las gastrointestinales, tienen inflamación a nivel intestinal por lo que mostré anteriormente, así que el nivel de absorción en estos pacientes es menor. Por lo tanto, la vía indicada principalmente es la endovenosa. Podemos utilizar dosis leves a moderadas o pulsos de esteroides en las formas más graves o que presenten estos factores, como mostré, de mayor severidad, ¿sí? Y después están los pacientes que ya se presentan con un fenotipo severo, hemodinámicamente descompensados, con un compromiso orgánico importante, como una miocarditis moderada severa. El tratamiento debe ser combinado. Yo no puedo esperar la acción de la gamma globulina a las 48 horas, uno debe tratar, aparte por todo lo que mostré desde la fisiopatogenia, cómo actúa la gamma y cómo detiene el corticoide, más que nada las citoquinas inflamatorias y las vías inflamatorias que se desencadenan en estos pacientes. Entonces, uno puede utilizar dosis también leve o moderada y según la gravedad y lo crítico del paciente, los pulsos. En la sospecha de síndrome de activación macrofágica, el paciente con fiebre, con descompensación hemodinámica, con hiperferritinemia, con fibrinógeno descendido y citopenias, los pulsos sin duda es la elección, ¿sí? Cuando el paciente uno considera que es refractario, pasaríamos a la tercera línea, que serían los agentes biológicos como la interleuquina 6, que es la que está, como el tocilizumab. ¿A quién llamamos paciente refractario? Aquellos que no tienen respuesta al tratamiento, aquellos pacientes que tienen persistencia o reaparición de la fiebre o de los síntomas mucocutáneos gastrointestinales, o un nuevo compromiso orgánico a las 48 horas posterior al tratamiento instaurado, aquellos que tienen una evolución tórpida per se al tratamiento con descompensación hemodinámica o requerimientos inotrópicos de ARM, o aquellos que persisten o que tienen prioridad de los parámetros inflamatorios del laboratorio, principalmente un marcador que vamos a tener en cuenta es la troponina, porque habla de injuria y daño cardíaco. Entonces, resumiendo, ¿quiénes deben recibir gamma globulina? Todos los pacientes con casos de sospecha confirmados de PIMS, que en las formas graves recuerden que utilizamos más que nada formas combinadas con esteroides. ¿Quiénes deben recibir aspirina? En el fenotipo Kawasaki, todos los pacientes a dosis antiinflamatorias. En el fenotipo a dosis antiagregante, en aquellos con fenotipo Kawasaki que resuelve la fiebre o disminuyen los parámetros inflamatorios, y en aquellos pacientes que presentan un cuadro clínico grave, trombocitosis mayor de 700.000 o la presencia de aneurismas. Bueno, ahora la doctora va a hablar sobre corticoides. Le dejo el lugar.
Hola, buenos días. Mi nombre es Graciela Espada, por si no se me ve la cara con el barbijo. La idea es en qué pacientes debemos utilizar corticoides. Para mí es fundamental que entiendan cuál es la acción del corticoide en las enfermedades inflamatorias y en el PIMS. Una es la acción antiinflamatoria. Si recuerdan lo que Marcela explicó de patogenia, actúan sobre la gran familia de IL-1 y IL-18 por un lado, y sobre el sistema NF-kappa-beta. Eso por un lado. Y después uno busca la acción inmunosupresora, donde estos corticoides actúan sobre el linfocito T. Entonces, este es el motivo por el cual utilizamos corticoides. En el paciente estable se utilizan cuando no responde a la gamma globulina, y en el paciente grave, sin duda, el tratamiento debe ser combinado. Por eso hemos visto en algunas guías que está colocado como un tratamiento de segunda línea, pero esto depende de la gravedad del paciente. Si el paciente tiene comorbilidades, de la raza del paciente, ahí es donde se utiliza combinado. Recordar que inicialmente es mejor utilizar el corticoide endovenoso por la absorción. Ya explicó Marcela que un gran porcentaje de estos pacientes tienen compromiso gastrointestinal. Se puede utilizar dexametasona o metilprednisolona, es más barata. Hay lugares donde tienen una droga y no otra. Y si uno va a revisar la biografía, que un poco este es el punto que me dieron a mí, hay 3 trials que me gustaría mostrarles sobre el uso de corticoides y la comparación de la dupla de gamma globulina y corticoides versus corticoides solo, ¿sí? Este es un estudio del 2020 que lo voy a enfrentar, no se asusten, con uno del 2021, pero es importante no leer solo el abstract y entender de qué nos están hablando. Este primer estudio se hizo a través de un registro en los Estados Unidos, analizando una corte retrospectiva de ese registro, y se utilizó como método estadístico para evaluar tratamiento de esa corte el pareamiento por puntaje de propensión, que lo que trata de ver dentro de lo difícil que es analizar una corte es el efecto del tratamiento, ¿sí? El otro estudio también se hizo a través de una corte retrospectiva en Francia, y el análisis fue a través de regresión múltiple. Si miran los outcomes en uno y en otro, ¿sí? Calculen ustedes que se considera día 0 el día en que se coloca el tratamiento, ya sea gamma globulina más pulsos o gamma globulina solo. Y es el día 2 en el cual se evalúan estos outcomes. Si hay disfunción cardiovascular, si necesitaron uso de inotrópicos, si debieron escalar tratamiento, si la fiebre persiste o recurre al día 2, y la duración en la terapia intensiva. Lo mismo, o prácticamente lo mismo, en el estudio que se hizo en Francia, tan solo que ellos definen que la recrudescencia de los síntomas al 7º día habla de una falla al tratamiento. Y como outcome secundario consideraron el uso de terapia de segunda línea, el soporte hemodinámico, la disfunción aguda de ventrículo izquierdo posterior al tratamiento de primera línea, y también los días de atención. Es importante que vean el número de pacientes, 518 en el primer estudio, todos cumplían criterios del CDC, la edad media fue de 8.7, y acá sí tenían bien divididas las razas, ¿sí? Un 60% eran negros o hispanos, que son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad grave. En el estudio francés, solo 111 de los 181 pacientes cumplía con los criterios. Esto es importante a la hora de analizar los datos del resultado, y la media, como ven, son niños de 8, con una media de 8.6 años. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Que utilizando el tratamiento combinado versus la gamma globulina sola, tanto en uno como en el otro estudio, mostraron una disminución del riesgo, una disminución del riesgo de la disfunción cardiovascular de novo o persistente, disminución del shock y el uso de vasopresores y terapia adyuvante, la disminución de la fiebre o la recurrencia de lo mismo, la disminución de riesgo a la falla de tratamiento, la disminución de usar un tratamiento de segunda línea, y ahí les puse los valores de P,
la disminución de la función de ventrículo izquierdo y los días de internación. Lo que concluyen ambos estudios es que el tratamiento combinado se asocia con un curso más favorable, con mejor evolución en el corto tiempo y menor difusión cardíaca, ya sea de novo o persistente. Este estudio, ¿sí?, el segundo estudio, fue el que analizó perfectamente cuáles fueron las limitaciones. El estudio no es randomizado, los días de internación al cual se colocó el tratamiento el día 0 variaron, las dosis y vía de administración de la droga también variaron. Tan solo para mostrarles en este estudio lo que quiero que vean, este es el primer estudio y este es el segundo, cómo la combinación de glucocorticoides y gamma globulina, si este es riesgo 1, de alguna manera protegen y alcanzan el outcome primario, protegiendo el corazón, ¿sí?, protegiendo la posibilidad de utilizar otra terapia inmunomoduladora y protegiendo la persistencia de fiebre y, coloco el dedo y se van, de fiebre o recurrencia de la misma. Y en el segundo estudio, lo mismo, ¿sí? Hay un dato que me parece súper importante, ojalá pueda marcarlo y que no se me vaya la diapositiva. Uno sabe, y lo mencionó Marcela, que los pacientes que tienen PIMS y son mayores de 10 años son los pacientes que suelen tener enfermedad más severa. Y fíjense de qué modo, ¿sí?, cuando miran acá el factor de protección, el odds ratio, o riesgo relativo, como quieran llamarlo, es mucho mayor en la protección de PIMS y de disfunción cardíaca y de días de unidad coronaria en los pacientes que tienen menor a 10 años de edad. El otro estudio grande, que todos deben conocer, y sé que muchos de Argentina están colaborando con el estudio BATS, que en realidad es un consorcio, es un estudio internacional, donde participan al día de hoy 81 hospitales de 34 países, está incluida Latinoamérica. Hoy me comentaba Lorena que ya hay 1.200 pacientes dentro de este estudio. Este es un estudio de cohorte internacional. También en esa cohorte hay datos clínicos, hay datos de outcome y hay datos de tratamiento. Entonces lo que hicieron es hacer este estudio observacional, manejándose con ponderación de probabilidades para comparar si la gamma globulina como como droga de referencia era mejor o no al uso de la combinación de gamma y corticoides o de corticoides solos. Como ven, los outcomes es siempre el mismo. Día 0 es mi primer día donde yo pongo medicación, día 2 es donde evalúo outcome. Si al día 2 tuve que usar inotrópicos o el paciente fallecía, o si había disminución de la severidad de la enfermedad, y el segundo outcome fue si yo tuve que escalar tratamiento o si el tiempo hasta disminuir la falla orgánica y la inflamación. El número de pacientes que ellos ingresaron al momento de esta evaluación, esto fue publicado este año, en el 2021, fíjese que fue de 614 pacientes, pero solamente 490 cumplían los criterios de la Organización Mundial de la Salud para PIMS o SIM, como lo quieran llamar. Eso es muy importante a la hora de analizar resultados. Las edades medias entre los tres grupos que mostró Marcela, fueron entre 7 y 36 años, ya ven ahí la cantidad de hospitales y países, y si bien es cierto que ellos concluyen en que no hallaron diferencias significativas en cuanto a la recuperación del PIMS posterior al primer tratamiento, quiero mostrarles este gráfico donde, no quiero hacer lío, bien, donde lo que pueden ver que sí, la combinación de gamma globulina y corticoides lo que evitó fue escalar el tratamiento y escalarlo también en el día, del día 0 al día 1. Si bien no demostró que uno es superior a otro, la combinación de estas dos drogas siguen siendo importantes para el paciente que tiene enfermedad severa. Si analizamos los estudios, y yo quiero referirles acá las
3 o 4 editoriales que hay escritas en New England Journal of Medicine, todos los estudios están analizando diferentes poblaciones de pacientes. Uno es de Estados Unidos, el otro es de un registro de Francia, y el VAS es un registro internacional, donde están incluidos pacientes con diferentes razas, que se asocian a diferente severidad de la enfermedad y además a diferentes respuestas inmuno y genéticas. Además, el tiempo al tratamiento desde que el niño fue diagnosticado de PIMS hasta que llegó a ese día 0 en que fue colocado el tratamiento ha sido diferente en estos 3 estudios. Por eso, si uno es crítico, dice ninguno de estos estudios per se me permite responder la pregunta si es mejor el tratamiento único o combinado. Por otro lado, sabemos que estas son enfermedades, esta entidad es una entidad rara y es más difícil evaluar el efecto del tratamiento y lograr un poder estadístico. Obviamente se requieren ensayos controlados para evaluar la seguridad y eficacia de otros regímenes terapéuticos que además comparen los agentes biológicos que a veces suelen ser de primera línea en niños que padecen, por ejemplo, que ingresan con síndrome de activación macrofágica versus el corticoide. Y no se evaluó aún, y yo creo que no se evaluó porque todavía no podemos hablar de largo plazo en esta entidad, qué sucede con los tratamientos y la progresión o resolución de las anormalidades coronarias o disfunción cardíaca. Sí sabemos los reumatólogos que el objetivo del tratamiento es disminuir a corto plazo las complicaciones y la mortalidad. Y lo que intenté mostrarles con los gráficos es que la combinación de gamma globulina y corticoides en los pacientes que tienen enfermedad severa, sin duda, disminuyen la mortalidad, disminuyen los días de internación y mejoran la función cardíaca. Entonces, tips para manejar a los pacientes con agentes biológicos, ¿sí? No voy a hablar de cada uno de los agentes biológicos, sepan que esto está colocado como una tercera línea cuando los pacientes no responden a gamma globulina ni a pulsos de esteroides, pero en los niños que tienen síndrome de activación macrofágica de inicio y quizá tengan una infección asociada, uno tiene que empezar a pensar cuál de ellos utiliza. Si va a bloquear la interleuquina 6 con tocilizumab, si va a bloquear la interleuquina 1 con anakinra, o si va a bloquear en aquellos niños que tienen un fenotipo de Kawasaki, va a utilizar un anti-TNF como el infliximab. Esto sí es bien resorte del especialista. Lo dejo entonces ahora con Lorena Guerini, que va a hablar de seguimiento. Bueno, muchas gracias. Antes de hablar de seguimiento de nuestros pacientes, tenemos que tener presentes cuáles son los criterios de egreso hospitalario. Obviamente el paciente tiene que estar en buen estado general, tener 48 horas a febril, sin requerir oxígeno ni inotrópicos, tener buena tolerancia oral, y obviamente en cuanto al laboratorio, tener una mejoría y descenso de todos los parámetros inflamatorios. Y obviamente, de acuerdo al curso que ha tenido cada paciente, consensuar con los diferentes servicios si están en condiciones de alta. Cuando nosotros controlamos a estos pacientes, posterior al alta, entre las 48 y 72 horas es el primer control, luego a los 15 y 30 días, y posteriormente quedan con controles cada 3, 6 y 12 meses. Obviamente que cada paciente es dinámico y se evalúa en forma individual qué paciente citamos a las 48 horas o a las 72. Obviamente la valoración cardiológica completa siempre va a incluir el electrocardiograma y el ecocardiograma, y obviamente todos los controles, esto es simplemente una guía de cómo nosotros los tratamos, pero como les dije anteriormente, siempre la indicación es individual de cada paciente y va a tener que ver con el compromiso inflamatorio que tuvo durante la internación, qué compromiso orgánico, cómo fue la evolución, y obviamente depende del criterio médico de cada especialidad. Aquellos pacientes que tuvieron trombos, citopenias o anticoagulación o desarrollaron un síndrome de activación macrofágica, los vamos a seguir con el servicio de hematología. Aquellos pacientes que tuvieron linfopenia o hipogama con los servicios de inmunología. Y ahora sí, ¿cómo seguimos los pacientes? Nosotros en reumatología tenemos 4 pilares. El primero es el interrogatorio dirigido, el segundo es el examen físico, el tercero tiene que ver con qué conducta terapéutica tomamos con cada uno de ellos, y por último, qué recomendaciones le damos. En cuanto al interrogatorio dirigido, tenemos que interrogar sobre la reaparición de síntomas que han tenido, por ejemplo la fiebre, síntomas gastrointestinales y síntomas mucocutáneos.
la presencia de palpitaciones, dolor de pecho, disnea, alteraciones neurológicas, estas cuantificadas en cuanto a qué funciones cognitivas se han perdido o no, y una manera de preguntarlo es qué rendimiento escolar están teniendo los pacientes una vez externados. La presencia de fatiga y de cansancio, esto al realizar las tareas habituales como salir a hacer las compras con la madre o salir a caminar más de 10 cuadras. En cuanto al examen físico, hay que ver el estado general del paciente. El examen físico tiene que ser muy detallado y minucioso, y no olvidarnos ninguna de estas cosas. Es la ocultación cardiorrespiratoria y la búsqueda de soplos arteriales, palparle el trayecto arterial en busca de aneurismas superficiales. A todos los pacientes le vamos a tomar la presión arterial, documentar la ausencia de visceromegalias y adenopatías, y evaluar el trofismo y la fuerza muscular de estos pacientes. En cuanto al tratamiento esteroideo, nosotros nos guiamos por las guías que se hicieron en el hospital, que son las que mencionó Marcela anteriormente, y también nos guiamos por las guías SHEAR, que son las que nosotros utilizamos en reumatología. De acuerdo al tipo, al compromiso que ha tenido cada paciente, si es leve, moderado o grave, eso va a depender cuánto tiempo permanecen los pacientes con esteroides y en qué intervalo uno va descendiendo la dosis. En aquel paciente leve, el 25% lo bajamos entre los 3 a 5 días, y el periodo total con esteroides es de 2 a 3 semanas. En el moderado se desciende cada 5 a 7 días, y el intervalo total es de 4 semanas. En el grave es de 6 semanas, en el síndrome de activación macrofágica siempre lo hacemos en consenso con hematología, y obviamente van a ser más allá de las 6 semanas. Con respecto a qué pautas le damos nosotros a los pacientes, obviamente aquellos pacientes que están con esteroides deben continuar con esa dieta hiposódica, determinar si hay factores de riesgo cardiovasculares y educar a los pacientes para poder modificarlos, y no olvidarse nunca que aquellos pacientes que han recibido gamma globulina deben postergar la vacunación. 6 meses para vacunas a virus vivos atenuados y 11 meses para vacunas a virus vivos. Y una pregunta que siempre tenemos en el consultorio es con respecto a la actividad física. Aquellos pacientes que no han tenido actividad física, les suspendemos la actividad por 2 semanas, y aquellos que sí tuvieron afectación cardiológica durante su evolución, obviamente queda a cargo del cardiólogo infantil. Y ahora con respecto a los datos de nuestros pacientes que están en seguimiento, que nos parece interesante poder compartir con todos ustedes, es que tenemos 39 pacientes en seguimiento, 4 de ellos cumplieron 1 año de seguimiento sin ninguna complicación y con un laboratorio completamente normal. 7 pacientes discontinuaron su seguimiento y estamos en vías de poder reconectarlo. Y en cuanto a cómo le fue a estos pacientes en cuanto a su laboratorio, tuvimos que 2 pacientes persistieron con linfopenia. Uno lo resolvió y el otro actualmente todavía queda con un TMS profiláctico y está a la espera de los nuevos resultados. Un paciente presentó tipo gamma, está obviamente documentada antes de recibir la dosis de gamma, y está en seguimiento con inmunología, y dentro del mes y medio le corresponde nuevamente hacerse un laboratorio para chequear cómo están las inmunoglobulinas. Y 3 pacientes presentaron troponina elevada, que estos ingresaron a un screening cardiológico más exhaustivo, con resonancia cardíaca, con angiotac y con perfusión cardíaca. Y algo que nos parece muy interesante poder compartir con ustedes, porque no tenemos reportes hasta la actualidad, es que una cantidad de pacientes, un 17% de nuestra corte, nos manifestaron ciertos síntomas que nos hicieron pensar si tal vez no estamos frente a un síndrome post-FIMS, así como lo descrito por Marcela anteriormente, un síndrome post-COVID en el adulto, en el COVID agudo o del COVID prolongado, si esto no podría ser también parte de lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un reporte de 2 pacientes que en forma ambulatoria nos refirieron dolor de pecho, que eran episodios cortitos, que duraban minutos y que después resolvían. Estos pacientes al consultar nosotros les hicimos una valoración cardiológica completa con electro y ecocardiograma y laboratorio con enzimas cardíacas que fue normal. 2 pacientes que habían sido de fenotipo inespecífico y que su compromiso había sido abdominal bastante severo, presentaron dolor abdominal durante las primeras 2 semanas de externado. Estos pacientes tuvieron que reinternarse y hacerse estudios complementarios, se les hizo una ecografía donde todavía persistían con escaso líquido libre, pero fuera de la observación resolvieron los síntomas. 4 pacientes refirieron fatiga ante actividades diarias, y 3 pacientes presentaron cambios en el humor. Entonces la verdad que esto nos hace pensar
Sí, tal vez lo que nosotros observamos en el laboratorio, si esa linfopenia, si la hipogama, si la troponina elevada, tal vez no tengan que ver con este síndrome post-PIMS, y es algo que no nos podemos responder hoy en día porque todavía no hay reportes y hay que seguir estudiando a estos pacientes y verlos en la evolución. Y por otro lado, esto nos hace pensar que en los pacientes que han tenido el PIMS deberíamos tener algún score para poder evaluar la calidad de vida de estos pacientes, y ahí vemos la necesidad de seguir trabajando en multidisciplina y ver si tal vez necesitamos incorporar más especialidades, por ejemplo, para hacer test neurocognitivos y poder evaluar mejor a estos pacientes. Veremos si más adelante podemos resolver todas estas preguntas. Ok, nuevamente cambio ya para cerrar el Ateneo. Creo que la única manera, le agradezco a Nati que nos haya primero permitido mostrar lo que aprendimos en hospital. Nada vale mostrar la literatura extranjera si uno en algún momento no hace análisis de lo que está viendo. Como conclusiones, reconocer temprano esta entidad, tener presente los diagnósticos diferenciales. Vuelvo al Ateneo excelente de la semana pasada, donde aprendimos, sí, que hay enfermedades endémicas que hay que pensarlas todo el tiempo. Para la práctica diaria, aquellos que trabajen lejos del hospital o trabajen solos, traten de, frente a un paciente con fiebre prolongada, definir el caso, reconocer qué fenotipo tiene, ver la severidad, si el paciente, estamos frente a un paciente que se va a chocar o posibilidad de que desarrolle un SAM, identificar pacientes con mayor riesgo de severidad, fenotipo inespecífico, aquel cardíaco y gastrointestinal, las comorbilidades, como nombró Marcela, y no quiero que olviden también que tengan en cuenta la edad, ¿sí? Cuando son mayores de 10 años. El tratamiento debe ser sin duda individualizado, ya que hay diferentes vías involucradas que lo que favorecen o que haya diferentes presentación y diferentes estados de gravedad. Es importantísimo consolidar un equipo de trabajo multi e interdisciplinario, que creo que hemos intentado hacerlo todo el tiempo, y realizar el seguimiento de estos pacientes a largo plazo. Aún queda por saber qué sucede con vacunas y PIMS, que hay 3 reportes de esto, y con la reinfección por SARS-CoV-2, que hay un reporte. Bien, para finalizar entonces quiero agradecer al resto de mi equipo, la doctora Mellorín, la doctora Bárzola y el equipo de residentes que vieron también estos pacientes junto con Lorena y Marcela que hablaron hoy. Por supuesto al servicio de terapia intensiva, de cardiología, de hematología, infecto, inmuno, epidemiología, nefrología, a todos los pediatras de consultorio y unidades y al servicio de guardia que nos han derivado pacientes, consultado pacientes y hemos aprendido de ellos en el seguimiento. Entonces, ya finalizando, agradeciéndoles la paciencia, quisiera que si está alguien del servicio de hematología, alguien del servicio de inmunología o de terapia intensiva, si quiere hacer algún comentario respecto de esta cohorte de pacientes donde ellos participaron, y cardiología, perdónenme, quisiera escuchar algún comentario de ellos. Muchas gracias. Hola, buen día, doctora. Hablo Buen día. de hematología. Hola, ¿Cómo Miriam. le va? Muy bien. ¿Cómo está? Bueno, muy lindo de la presentación, la verdad que muy completo. Nosotros juntamos datos de los pacientes que nosotros vimos con PIMS y estuvimos analizándolo, los parámetros de gravedad de acuerdo a los laboratorios que están descritos principalmente como parámetros de gravedad en adultos, ¿no es cierto? Que son el recuento absoluto de linfocitos, menos de 1000, el incremento de dímero D y la troponina. Esos 3 parámetros son los que vimos que sí se relacionaban en forma significativa entre los pacientes que fueron a UTI versus los pacientes que no estuvieron en UTI. O sea, eso nos dio como significativo, ¿sí? Como criterio de gravedad del paciente, ¿no es cierto? Después, con respecto a las trombosis, que es lo que a nosotros en general nos consultan para la profilaxis con la heparina, de estos pacientes, solamente 2 tuvieron trombosis, y esos pacientes estuvieron en terapia con múltiples
factores de riesgo para trombosis. Esos pacientes no habían tenido no habían tenido por distintos motivos la profilaxis con la heparina, pero, y no tuvimos trombosis en pacientes que tuvieron la heparina, pero son pocos pacientes, así que con respecto a eso no podemos sacar conclusiones en si realmente es como los adultos, con una incidencia mucho mayor que otras patologías para tener una trombosis asociada. Hay un estudio multicéntrico que se hizo en Estados Unidos, que está reportado acá, en una revista de la ISTH, donde habla de que los pacientes de más de 13 años hasta 21 tuvieron una incidencia de trombosis del 7%, los adultos tienen del 20 a 25%, y los de menores de 13 años, entre 5 y 13, ponen el rango etario, tuvieron 1.3% de incidencia de trombosis. Es decir, que la mayor cantidad de trombosis fueron en los pacientes adolescentes. Estos son pacientes todos que estuvieron internados por PIMS, ¿sí? Y con respecto a las indicaciones de la heparina, no sé si nosotros lo podemos decir, bueno, nosotros evaluamos, también está, hay todo mucho descripto en adultos, que digamos, el COVID lo que hace es un laboratorio de coagulación obviamente alterado en general, con un fenotipo que digamos, es de coagulación intravascular muchas veces, pero principalmente con fenotipo más trombótico que sangrante, ¿sí? Entonces, esto es también un artículo de la revista de la ISTH, donde lo que sugiere, y es lo que nosotros hacemos, es ver paciente internado por enfermedad por COVID, ¿sí? No el SARS-CoV-2 asintomático, digamos, la enfermedad por COVID, que incluye a los PIMS, ¿sí? Si tiene algún factor de riesgo asociado, que son muy similares a la tabla, yo la tengo acá, pero son similares a la tabla que está puesta en las guías que hicimos en conjunto, si tiene COVID y algún factor de riesgo, o tiene un dímero D de más de 5 veces aumentado, el valor normal, eso sería una de las indicaciones para ponerle la heparina en forma profiláctica. La heparina, ellos la sugieren a bajas dosis, que es lo que nosotros hacemos, pero en 2 veces por día. Nosotros en general siempre la profilaxis la ponemos en 1 vez por día, subcutáneo, con un monitoreo, porque nosotros a la profilaxis no la monitorizamos, y eso lo aclaran ellos, que en general los pacientes pediátricos con el monitoreo no se hace en el caso de la profilaxis, pero lo que ellos sugieren de ponerlo 2 veces por día, que todavía eso nosotros no lo cambiamos, pero podríamos charlar si lo cambiamos o no, es el hecho de no saber bien la posibilidad del sangrado en estos pacientes real. Entonces, sugieren esa profilaxis, repartirla en 2 dosis diarias en forma subcutánea y monitorizar por lo menos 1 vez para ver si está en el rango de profilaxis, que sería entre 0,2 y 0,5 de dosaje anti-10. Y al alta, también como estaban viendo, dijeron lo del seguimiento, al alta en realidad lo que sugieren es, esto es una recomendación de grupo de expertos, ¿sí? No es porque justamente no hay tanta información en el área pediátrica. Al alta lo que sugieren es, si continúan con el dímero D elevado, ¿sí? Con algún factor de riesgo asociado, sí seguirlo por 30 días, o si el factor de riesgo, en cuanto se desaparezca el factor de riesgo, lo antes posible, suspender la anticoagulación. Nosotros, en general, siempre le suspendimos a los que se fueron de alta porque tenían ya los dímeros D, en general bajo, porque fueron internaciones de varios días, y bueno, los dímeros D fueron prácticamente bajitos al momento del alta. En el caso que el paciente ya venga anticoagulado por otro motivo, por otra patología, sí, nosotros la anticoagulación oral se la rotamos a heparina de bajo peso molecular, porque es más fácil el seguimiento y la administración, más en pacientes que quizás van a terapia, ¿sí? Bueno, eso sería. Y en el caso del asintomático, que no tenga enfermedades. Se fue.
riesgo, también le daría una profilaxis con heparina como profilaxis antitrombótica. Bueno, Miriam, no se entendió a quién le darías aportar. profilaxis. Se fue la voz, se fue la voz. ¿Podés repetir? Dijiste en los asintomáticos. Oh. La perdimos. Bueno, sí, ¿me escucha, Graciela? Sí, ahora sí. Bueno, no sé si se terminó de escuchar, pero bueno, eso es lo que nosotros podemos aportar en cuanto a la profilaxis de tromboembolismo. Ok, gracias. Ángela Sardela, no sé si estás por ahí como para hacer algún comentario. Hola, Hola. sí estoy, acá estoy. En realidad le quería dar primero el ingreso a Mariana, Sí. que va a hacer un breve comentario de cuáles fueron las características cardiológicas de los pacientes. Comento que tenemos todos los datos que están en proceso de elaboración. Mariana, si querés iniciar vos y yo después agrego un condimento mínimo más, ¿puede ser? Sí, buenos días a todos. Bueno, nada, la verdad es que excelente la presentación, felicitarlos porque la verdad excelente todo lo que hemos aprendido con ustedes en esta pandemia. Y además, bueno, comentarles que desde el punto de vista cardiológico coincido totalmente con Marcela en que los pacientes que estamos viendo este año son mucho más leves que los del año pasado, eso también es verdad. Con respecto al compromiso cardiológico, en los pacientes del hospital fue alrededor de un 60% de los pacientes tuvieron compromiso cardiológico. La mayoría tuvieron compromiso derrame pericárdico leve o disfunción leve, miocárdica leve, que rápidamente resolvió. Y con respecto al compromiso coronario, el compromiso coronario lo vimos en alrededor de entre un 15 y un 20% de los pacientes con dilataciones coronarias que con la medicación revirtieron, salvo un paciente que persiste con dilatación coronaria, que es un paciente menor de 3 meses. Todos los demás, la verdad que revirtieron, y un fenómeno interesante que también vimos, nosotros al medir las coronarias realizamos el Z-score, nos basamos en el Z-score de Boston, y a pesar de que muchos pacientes tenían un Z-score menor de 2, es decir, no tenían dilatación coronarias, cuando estos pacientes en el seguimiento fueron reevaluados, vimos que las coronarias tenían un menor tamaño. Eso es muy interesante, es decir, en realidad tuvieron afección de las coronarias y las coronarias se dilataron, pero no llegaron a la definición de Z mayor de 2. Y eso también está descrito en la literatura internacional y lo hemos visto en nuestros pacientes. Después, con respecto al seguimiento, coincidimos con el seguimiento que dijo Lorena en cuanto a los tiempos. Nosotros en general hacemos a todos los pacientes leves electro y ecocardiograma. A los pacientes que han tenido un compromiso severo los citamos antes, entre los 7 y los 15 días, para repetir el electro y el ecocardiograma con la valoración cardiológica, y luego establecemos el seguimiento de acuerdo a los hallazgos que encontramos, que en general la mayoría, por no decir casi todos, han recuperado tanto la función miocárdica ya prealta, como el tema de las coronarias y la afección del pericardio. Lo que encontramos en la evolución, muchos pacientes tienen algunos trastornos electrocardiográficos, que esos pacientes merecen seguimiento con Holter, los que presentan un bloqueo AB de primer grado o un bloqueo AB de segundo grado, y en muy poquitos pacientes, que ahora la doctora Sardela va a comentar, hemos profundizado los estudios, y esto lo hemos hecho cuando los biomarcadores persisten elevados, principalmente la troponina en realidad, cuando tenemos signos de que la afección miocárdica no está controlada, ¿sí? Tenemos alteraciones ecocardiográficas, electrocardiográficas, o marcadores elevados. Esto ha sido en muy poquitos pacientes, y el seguimiento, la indicación en ese caso es realizar resonancia o estudios de perfusión o angiotac, y hemos realizado eso en algunos de nuestros pacientes. Ángela. Sí, muy bien. Justamente, en realidad nosotros hicimos estudios de perfusión hasta el momento solamente en 3 pacientes después de haber presentado el síndrome inflamatorio multisistémico. Los 3 pacientes tuvieron compromiso de arterias coronarias en agudo.
y además disfunción ventricular. Y los 3 pacientes obviamente tuvieron todos los reactantes muy aumentados y dentro de ellos el valor de troponina y de proBNP. En la evolución, si bien los valores de troponina se fueron disminuyendo, no se normalizaron y es por esto que decidimos hacer algunos estudios. De estos 3 pacientes, solo uno tiene hecho resonancia y tomografía computada, que son normales, y este mismo paciente que tiene estos estudios normales tuvo una perfusión miocárdica ligeramente alterada con un compromiso más bien difuso en relación a una de las coronarias que tuvo comprometidas y que fue de grado leve. En la evolución, este paciente puntualmente persiste todavía con troponinas elevadas, pensando que la causa de la troponina elevada podía ser la disfunción endotelial. Hicimos también la perfusión miocárdica con test de vasoreactividad, que lo que permite justamente es detectar la disfunción endotelial, y en este paciente resultó negativa. Por lo tanto, tenemos un caso que tuvo compromiso miocárdico, compromiso coronario en agudo, que mejoró su actividad o su compromiso coronario, pero que persiste con troponina elevada, aún con estudios que son normales. Los otros 2 casos son distintos. Uno de ellos es una paciente con insuficiencia renal crónica y en diálisis. Esta chiquita tuvo compromiso, bueno, obviamente tuvo elevación de troponinas y de proBNP exacerbadas, y tuvo compromiso coronario en el ecocardiograma además. Le hicimos perfusión miocárdica por persistencia de elevación de troponina y bueno, y detectamos que tiene alteración de perfusión puntualmente en el territorio de la coronaria derecha, que es la coronaria que se comprometió. Estamos en vías de realizar una tomografía multislice coronaria y eventualmente otro estudio que nos pueda aportar algún dato más sobre la reserva coronaria. Y finalmente tenemos una chiquita más de 2 años y medio, nuevamente tuvo compromiso coronario y disfunción en agudo que revirtió, pero que por persistencia de troponinas elevadas le hicimos el estudio de perfusión y vimos que estaba alterado de manera difusa con un test de vasoreactividad, esto es por disfunción endotelial positivo. Por lo tanto, la verdad que la información que tenemos es muy despareja. Creo que en esto estamos aprendiendo, pero aún así nuestro objetivo principal es tratar de determinar qué es lo que pasa en el endotelio vascular y puntualmente miocárdico de estos pacientes. Mientras tanto, estos pacientes están con un tratamiento básico que es la antiagregación y además con beta bloqueantes. Y seguimos obviamente buscando bibliografía y tratando de ver en el seguimiento qué es lo que ocurre. Más de eso no les puedo aportar. Es tiempo de conocimiento, nada más. Muchas gracias, Ángela y Mariana. No sé si hay alguien de inmunología y de terapia. ¿Qué tal? Graciela, Daniela Di Giovanni, ¿qué tal? Gracias. Daniela. Primero felicitarlas a ustedes y agradecerles, porque si bien, como bien dijiste, el trabajo fue de varios servicios, todos los servicios, son ustedes las que nos están compartiendo a todos los profesionales del hospital, digamos, todo lo transcurrido durante este año y medio de pandemia. Y nosotros, como desde inmunología, como reflexión, digamos, al inicio de la pandemia, estábamos muy expectantes qué es lo que iba a pasar con este virus y nuestros pacientes inmunodeficientes primarios, y como bien mostraste, ninguno de los 41, por lo menos en nuestro hospital, hizo este síndrome de inflamación sistémica, ni tampoco tuvimos complicaciones aparte por COVID, y de estos 41 pacientes, como mostraste, 3 solo con linfopenia persistieron, 1 con hipogama, asumimos que es secundario a la infección y al tratamiento inmunosupresor, así que acompañamos, digamos, a los servicios con los estudios, pero no pensando, digamos, en una inmunodeficiencia primaria de base
como disparadora o que predisponga a estos síndromes de inflamación sistémica. Pero sí, vuelta a decir que es re importante lo que transmitiste, de tratar de poder trabajar en equipo todos juntos y aprender todos, digamos, tenemos mucho para aprender. Gracias, Daniela. De terapia, Gaby Sheehan, ¿estás conectada? Ok, bien, no la veo, me pareció verla. Bien, si no voy a hacer una pregunta que veo en el chat para Marcela, que dice, si bien lo habitual es que el PIM se desarrolle 4 a 6 semanas posterior a la infección aguda, ¿cuándo se considera que el antecedente de COVID está lo suficientemente alejado para sospechar PIMS? Me imagino que quieren preguntar el periodo entre infección y Sí, PIMS. lo más reportado es entre 4 y 6 semanas. Pero a partir de la segunda semana, que es cuando aparecen los anticuerpos, ya hay reportes de síndrome inflamatorio multisistémico. Es más, hay un reporte del CDC que habla sobre la combinación entre un hiperagudo, como había mostrado antes, y el síndrome inflamatorio. Y alejados de la infección, los reportes son en general 8 semanas, hay uno solo que habla sobre 12 semanas posterior. Igualmente, siempre hay que descartar en los pacientes que estamos más alejados todo lo que mostramos antes de diagnósticos diferenciales. Sí, porque hay uno que entró así como que decían COVID PIMS, y no entendíamos. Sí, no sé si querían comentar algo más. No hay un punto de corte, en realidad los últimos reportes son hasta las 12 semanas. Pero uno, a medida que se aleja de la infección, hay que empezar a pensar otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Ok. Nati, ¿hay algún comentario o algo más? Bueno, hay muchos comentarios, obviamente felicitándolas, me sumo porque creo que el nivel de trabajo que se mantuvo con toda esta enfermedad fue muy importante, por supuesto, para los pacientes, y a nivel de, digamos, hospitalario, lo que se pudo armar a partir de que ustedes lo estuvieron coordinando, todos los servicios pudieron trabajar, todos los pacientes tuvieron su seguimiento, la verdad es que les agradecemos desde toda la comunidad hospitalaria, porque la verdad que es un trabajo importantísimo, y bueno, los felicito, y creo que no hay mucho más para agregar. Gracias por la presentación, que aparte fue excelente y sumamente clara. Ok. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, la vi a Gaby Sheehan, por eso pregunté, pero se ve que se fue. Sí, ¿cómo están?